En las vastas tierras del sur, donde el sol despierta primero y las sombras se alargan sobre paisajes de una belleza casi irreal, se encuentra un continente único. Australia, una tierra de contrastes, donde los desiertos abrasadores se funden con selvas tropicales rebosantes de vida, y donde los océanos más azules susurran secretos antiguos al borde de arrecifes infinitos. En este rincón del planeta, la naturaleza ha esculpido su obra más exótica y sorprendente, un laboratorio viviente donde la evolución ha jugado con formas, colores y comportamientos que parecen salidos de otro mundo. Entre las hojas, bajo la corteza, en el aire y en la tierra, se esconde un universo diminuto, pero colosal en importancia, el reino de los insectos. Ellos son los arquitectos silenciosos de la vida, los jardineros del equilibrio ecológico, los polinizadores, descomponedores y guardianes de la continuidad de los ecosistemas. Su presencia sostiene la existencia de miles de especies, incluyendo la nuestra, aunque pocas veces reparemos en su grandeza. En Australia, estos seres alcanzan un esplendor incomparable. Cada ala vibra con matices que reflejan el sol del desierto. Cada movimiento sigue el compás del viento y de la vida misma. Este documental es una invitación a mirar más allá de lo pequeño, a descubrir la inmensidad que se oculta en lo diminuto. A través de los ojos del asombro, exploraremos la belleza, la inteligencia y la perfección de criaturas que, aunque a menudo pasamos por alto, son las verdaderas herederas de la Tierra. Australia, insectos asombrosos, no es solo una travesía visual, es una reflexión sobre nuestra conexión con la naturaleza, sobre el respeto que debemos a quienes, con apenas unos milímetros de vida, sostienen el tejido invisible que mantiene a este planeta latiendo. En las llanuras cálidas del norte australiano, donde el aire vibra con el canto invisible del verano, emerge una criatura que parece fundirse con el espíritu del calor. La cigarra marrón del bosque, una de las voces más potentes de la naturaleza australiana. Su melodía, un zumbido profundo que resuena entre los eucaliptos, anuncia la llegada de los días ardientes. No es solo un insecto, es un símbolo viviente del pulso estacional de un continente donde la vida se expresa a través del sonido. Su cuerpo, robusto y elegantemente diseñado, brilla en tonos cobrizos y terrosos, mimetizándose con la corteza de los árboles. Bajo la luz del sol, su exoesqueleto reluce como madera pulida, reflejando la esencia del bosque seco que la vio nacer. Entre los troncos agrietados de los eucaliptos, donde las sombras danzan con el viento, esta cigarra pasa gran parte de su vida oculta bajo tierra. Allí, en la penumbra del subsuelo, vive como ninfa durante años, alimentándose de la savia de las raíces. Su mundo es un laberinto silencioso, húmedo y oscuro,
muy diferente al estallido sonoro que protagonizará más tarde. Este largo letargo subterráneo no es tiempo perdido, es preparación. Cada gota de savia que absorbe fortalece su cuerpo, moldea sus alas y la prepara para un solo momento de gloria, su salida al mundo exterior, su canto de vida, su breve pero intenso verano de libertad. Cuando el calor del sol madura la tierra y las lluvias anuncian un nuevo ciclo, la ninfa asciende lentamente, rompiendo el suelo con determinación. Trepa los troncos y, bajo el manto de la noche, se transforma. Su piel se abre, revelando a la cigarra adulta, reluciente, aún blanda y vulnerable. Es un instante mágico, un renacer silencioso que ocurre mientras el bosque duerme. En pocas horas, su cuerpo se endurece, sus alas se despliegan y el aire empieza a llenarse de su canto. Es el eco del tiempo, un llamado ancestral que vibra entre hojas y ramas, un himno que celebra el paso de la vida desde la oscuridad hacia la luz. Su canto, producido por un complejo sistema de membranas llamado tímpano, es uno de los sonidos naturales más intensos del mundo. Los machos emiten vibraciones que pueden alcanzar los 120 decibeles, tan fuertes como el rugido de una motocicleta. Pero no es ruido, es comunicación pura. Con ese sonido buscan atraer a las hembras, marcando territorio y perpetuando la especie. Los bosques se transforman entonces en una sinfonía vibrante donde cada cigarra busca a su compañera en medio de un coro ensordecedor. Es la música del calor, del movimiento, de la vida que bulle sin descanso en el corazón del verano australiano. A diferencia de muchos insectos que se alimentan de néctar o presas pequeñas, la cigarra marrón del bosque se nutre exclusivamente de la savia de los árboles. Inserta su pico delgado en los tallos y bebe lentamente el líquido vital de las plantas sin dañarlas en exceso. Es un acto delicado y simbiótico. El bosque le da sustento y ella, con su canto, le devuelve presencia, recordándole al mundo que bajo cada rama late una historia invisible. Su dieta simple contrasta con la complejidad de su existencia, marcada por años de espera y apenas semanas de vida adulta. Su hogar no se mide en metros ni en nidos, sino en vibraciones. Las cigarras marrones del bosque no construyen refugios. Su seguridad está en el camuflaje. Sus alas transparentes con venas de ámbar se funden con el entorno, y su color marrón las hace casi indistinguibles sobre los troncos. Pocas criaturas dominan el arte de desaparecer tan bien. Cuando el peligro acecha, un ave, una lagartija o una mantis cazadora, su única defensa es quedarse inmóvil, confiando en la ilusión perfecta que le ofrece su cuerpo. Y si todo falla, el vuelo sutil rompe el silencio y se pierde en un parpadeo entre los rayos del sol. Pocos saben que el canto de la cigarra no solo anuncia el verano, también marca el estado de salud del ecosistema. Cuando su coro se silencia, algo anda mal. La falta de humedad, la tala de árboles o el cambio climático pueden reducir su presencia drásticamente. Son termómetros vivientes de los bosques, indicadores naturales del equilibrio ambiental. Su ausencia es una advertencia que la Tierra susurra, pero que pocos humanos escuchan. En un mundo que corre sin pausa, el silencio de las cigarras es una señal de alarma tan sutil como poderosa. Contemplar una cigarra marrón del bosque
es observar la paciencia convertida en vuelo. Pasa casi toda su vida bajo tierra, esperando el momento perfecto para existir plenamente. Su historia nos recuerda la belleza del tiempo, la importancia de los ciclos y la fragilidad del instante. En ella, la naturaleza australiana expresa una verdad universal. Todo lo que vale la pena necesita madurar en silencio antes de brillar. Y mientras su canto resuena por última vez, bajo el sol ardiente del verano, el bosque entero parece detenerse a escucharla, como si reconociera que en ese sonido vibra la esencia misma de la vida. Si estás disfrutando de este viaje por el asombroso mundo de los insectos australianos, te invito a suscribirte al canal Bichólogo, donde exploramos la increíble belleza y el papel vital de estas criaturas en nuestro planeta. Deja tu like si te maravilla la naturaleza tanto como a nosotros. Y comparte este contenido para que más personas descubran la importancia de proteger y respetar a los pequeños héroes que sostienen la vida en la Tierra. En los campos dorados del norte australiano, donde el aire cálido se mezcla con el aroma de los eucaliptos y las flores silvestres pintan el horizonte, aparece una viajera incansable. La mariposa monarca australiana, Deinus plexippus. Con sus alas teñidas de un naranja ardiente y delineadas por un marco negro que parece dibujado con tinta, esta criatura es una sinfonía en movimiento, un poema que se eleva en el viento. Su vuelo, pausado pero decidido, parece guiado por un propósito ancestral, una memoria escrita en sus genes que la impulsa a recorrer vastas distancias en busca del equilibrio perfecto entre clima, alimento y refugio. Cada vez que una monarca levanta vuelo, el paisaje parece cobrar vida, como si el mismo continente celebrara su delicada presencia. Entre los matorrales secos y los jardines costeros, la mariposa monarca australiana despliega sus alas bajo el sol abrasador. Su belleza no solo reside en los colores intensos que la visten, sino también en la historia que encierra cada escama de su cuerpo. En un entorno donde los depredadores acechan y los vientos pueden ser implacables, su apariencia no es un mero adorno, sino un escudo de advertencia. Los tonos vibrantes advierten a aves y reptiles que su cuerpo contiene toxinas adquiridas de las plantas del género Asclepias, de las cuales se alimenta durante su etapa larval. La naturaleza, sabia y meticulosa, ha tejido en esta mariposa un equilibrio perfecto entre belleza y supervivencia, recordándonos que incluso la gracia más frágil puede esconder una fuerza formidable. En su estado de oruga, la mariposa monarca australiana es un espectáculo de patrones hipnóticos. Bandas negras, blancas y amarillas recorren su cuerpo segmentado, anunciando el nacimiento de un ser que pronto desafiará los cielos. En esta fase, su vida transcurre entre las hojas verdes del algodoncillo que mastica sin descanso, mientras su cuerpo crece, preparándose para una transformación que, para cualquier otro ser, parecería un milagro. Y lo es. Cuando la oruga se cuelga boca abajo en forma de J y su piel se abre para dar paso a una crisálida jade,
la naturaleza se detiene un instante. Dentro de esa cápsula, en el silencio más absoluto, ocurre una metamorfosis que parece magia. Un cuerpo terrestre se convierte en una criatura alada. Cuando emerge de su crisálida, la monarca australiana es una obra de arte recién pintada. Sus alas, aún húmedas, se despliegan lentamente, dejando que la luz revele sus tonos anaranjados y su textura delicada como el papel de arroz. A medida que el aire seca cada fibra, la mariposa comienza a moverlas, probando su nueva forma, reconociendo su destino en el viento. Luego, como un suspiro liberado por la tierra, emprende su primer vuelo. No hay tambor ni canto que anuncie su partida, pero el paisaje parece inclinarse ante su danza, porque todos saben que comienza un viaje que trasciende el tiempo y la distancia, una travesía guiada por la inclinación y la herencia de generaciones enteras. Su dieta es tan sencilla como refinada: néctar. Cada flor que visita es un banquete efímero, una alianza entre insecto y planta que mantiene vivo el equilibrio del ecosistema. Las monarcas australianas, al igual que sus parientes del continente americano, son polinizadoras incansables, trasladando el polen en sus patas y antenas mientras recorren kilómetros de territorio. Pero más allá de su función ecológica, hay en su vuelo algo profundamente simbólico. Representa la constancia, la fe en el retorno, la esperanza de que incluso los caminos más largos pueden ser recorridos si se avanza con propósito y armonía. Su presencia nos recuerda que cada ser vivo tiene un papel vital en la gran orquesta de la vida. Durante las estaciones templadas, estas mariposas encuentran refugio entre los parques urbanos, las costas y los bosques secos. Allí, los machos defienden pequeños territorios, revoloteando con elegancia para cortejar a las hembras. Sus encuentros son breves pero esenciales, asegurando la continuidad de su especie en un mundo donde el cambio climático amenaza sus ciclos. A veces, los humanos las observan sin comprender la historia que cargan en sus alas, sin imaginar los miles de kilómetros que algunas poblaciones recorren, ni los desafíos que enfrentan al encontrar cada vez menos algodoncillos en su camino. Y sin embargo, la monarca sigue volando, persistente, como un símbolo de resistencia frente a la fragilidad del entorno. Un dato que pocos conocen es que la monarca australiana, a diferencia de sus hermanas norteamericanas, no siempre migra a largas distancias. Algunas poblaciones han adaptado su comportamiento al clima estable de Australia, estableciendo colonias permanentes que prosperan durante todo el año. Este fenómeno muestra la asombrosa capacidad de adaptación de estos insectos, su forma de leer la tierra y ajustar su ciclo vital al pulso del ambiente. Son testigos silenciosos del cambio, indicadores naturales de la salud del ecosistema, y cada vez que desaparecen de un lugar, algo esencial en la cadena de la vida se resiente. Contemplar a la mariposa monarca australiana es mirar el espíritu del viento. Su vuelo no es solo un desplazamiento, sino un acto poético, una coreografía que enlaza el cielo y la tierra. En un mundo donde la velocidad humana a menudo ignora los pequeños milagros cotidianos, su existencia nos invita a detenernos y respirar, a recordar que incluso una criatura de apenas unos gramos puede desafiar océanos, tormentas y distancias inimaginables. Que la belleza, cuando está en armonía con la naturaleza, también es una forma de sabiduría. En su fragilidad se esconde una fuerza ancestral que nos susurra: proteger el mundo natural no es un lujo, es un deber. Porque sin ellas, sin ese destello naranja que enciende los cielos australianos, la vida perdería una de sus melodías más suaves y eternas.
En los campos dorados de Australia, donde el viento acaricia los pastos y el ocaso pinta la tierra de fuego, surge un canto ancestral que anuncia la calma y la noche. El del grillo del campo. Este pequeño músico, de cuerpo oscuro y brillante como la obsidiana, ha sido durante siglos la voz que acompaña los atardeceres del continente. Su presencia no se ve, se escucha. Desde lo profundo de las hierbas o entre grietas del suelo, emite una melodía rítmica y envolvente, un eco que parece latir al compás de la tierra. Ahí, en la frontera entre la luz y la sombra, su canción se eleva como una plegaria al silencio, un recordatorio de que incluso lo más diminuto puede llenar el mundo con su arte. Su cuerpo, de tonos negros y castaños, está perfectamente adaptado para el camuflaje entre los tallos secos y la tierra rojiza australiana. Las alas, cortas pero finamente diseñadas, no solo sirven para el vuelo, sino como instrumentos musicales de precisión. Con ellas, el grillo del campo produce su característico canto, un chirrido que surge al frotar una sobre otra en un movimiento meticuloso llamado estridulación. Cada nota es una vibración de vida, un mensaje que viaja por el aire buscando compañía. Solo los machos cantan, y lo hacen para atraer a las hembras, marcando territorio y demostrando fuerza. En esas vibraciones hay algo más que instinto, hay poesía. Durante el día, el grillo del campo se oculta en pequeños túneles o madrigueras que cava con sus patas delanteras, diseñadas como si fueran palas diminutas. Ahí, en la frescura de la tierra, espera pacientemente la caída del sol. Su refugio no es solo su hogar, sino su escenario. Al caer la noche, se asoma a la entrada y bajo el manto estrellado, su música comienza. Cada macho tiene su propio ritmo, su propia cadencia, y las hembras pueden distinguir entre ellos con sorprendente precisión. Es un lenguaje antiguo, nacido de la necesidad y del deseo, pero que el oído humano percibe como un suave arrullo de verano. En el vasto mosaico de ecosistemas australianos, el Teleogrillus commodus se encuentra tanto en praderas abiertas como en los bordes de los bosques y jardines urbanos. Su dieta es sencilla, pero esencial. Se alimenta de materia vegetal, semillas y pequeños restos orgánicos. Este modesto menú contribuye al reciclaje natural de los nutrientes, manteniendo el equilibrio del suelo y la salud del ecosistema. Aunque pueda parecer insignificante, su papel en la cadena ecológica es vital. Donde hay grillos, hay vida fértil. Su presencia indica un suelo respirando, un ambiente saludable que late al ritmo de su canto nocturno. Pese a su apariencia frágil, el grillo del campo es un verdadero sobreviviente. Enfrenta temperaturas extremas, depredadores sigilosos y la constante amenaza del cambio climático. Para protegerse, depende de su color oscuro, que le permite absorber calor en las frías noches del interior australiano, y de su velocidad, que lo convierte en un destello negro cuando corre entre la hierba. A menudo, su peor enemigo no es la naturaleza,
sino el ruido y la contaminación de los entornos humanos que apagan su canto o destruyen su hábitat. Pero cada primavera, su música vuelve, insistente, como si la tierra misma se negara a olvidar su voz. Pocos saben que el canto del grillo del campo puede revelar la temperatura del ambiente. La frecuencia de su chirrido aumenta o disminuye según el calor que lo rodea, funcionando como un termómetro natural. Los científicos han aprendido a estimar la temperatura nocturna simplemente contando sus notas. Este pequeño músico, sin saberlo, es también un mensajero del clima, un testigo de los ciclos que gobiernan la vida australiana. En su constancia y en su ritmo, guarda la sabiduría de la naturaleza. Todo tiene un tiempo, una cadencia, una armonía. Su ciclo de vida es breve pero intenso. Después del apareamiento, la hembra deposita los huevos en el suelo húmedo, donde las crías nacerán para repetir el ciclo de música y silencio. Cada generación de grillos hereda la voz de la anterior, perpetuando una tradición que se remonta a miles de años. Desde las antiguas sabanas hasta los patios de las casas modernas, su canto ha acompañado a Australia como una melodía perenne. Incluso cuando la tecnología y el ruido urbano intentan ahogarlo, el grillo del campo persiste, cantando con la misma pasión que al inicio de los tiempos. Escuchar al grillo del campo en una noche australiana es experimentar la magia pura del equilibrio natural. Su voz, humilde pero eterna, nos recuerda que la naturaleza no necesita grandeza para conmover, solo constancia. Cada nota que emite es una declaración de existencia, una celebración de la vida en su forma más elemental. Y quizás ese sea el verdadero mensaje del grillo del campo. En un mundo que corre sin pausa, su canto nos invita a detenernos, a respirar, a recordar que la belleza habita en lo simple, en lo pequeño, en lo que canta sin pedir ser escuchado, pero logra tocar el alma del que se detiene a oírlo. En las selvas húmedas del norte de Australia, donde la tierra respira bajo un manto de hojas caídas y los árboles se elevan como columnas de un templo antiguo, emerge una criatura que parece salida de un sueño prehistórico. El escarabajo rinoceronte australiano, Psilotrupes ulysses. En la penumbra del bosque, su cuerpo brilla como una joya de obsidiana, reflejando la luz con un lustre metálico que oscila entre el bronce y el negro azulado. Su cuerno imponente, curvado como el sable de un guerrero antiguo, lo convierte en uno de los insectos más admirados del continente. Allí, entre raíces húmedas y troncos cubiertos de musgo, este titán diminuto libra sus batallas silenciosas, recordándonos que la fuerza no siempre se mide por el tamaño, sino por la determinación con la que se enfrenta la vida. Bajo el follaje denso, el escarabajo rinoceronte se mueve con una lentitud majestuosa, como si cada paso tuviera un propósito. Su cuerpo robusto, cubierto por una coraza que podría compararse con una armadura medieval, lo protege de los depredadores y de los peligros de su entorno.
Cada noche, cuando el aire se impregna del perfume de la tierra mojada, sale en busca de alimento, savia, frutas caídas y restos vegetales en descomposición. Este comportamiento no solo le permite sobrevivir, sino que también cumple un papel vital en el ecosistema. Al remover la tierra y consumir materia orgánica, el escarabajo ayuda a reciclar los nutrientes del bosque, convirtiéndose, sin saberlo, en un arquitecto del suelo que pisa. Su cuerno, emblema de su especie, es mucho más que un adorno. Los machos lo utilizan en espectaculares enfrentamientos por el derecho a aparearse, donde dos gigantes se empujan y se traban en una danza de fuerza y resistencia. Estos combates, que podrían parecer violentos, son en realidad rituales elegantes, donde ninguno busca destruir al otro, sino demostrar su vigor y su dominio. Al final, el vencedor no solo gana a la hembra, sino también el respeto de su entorno. En esos instantes, el bosque parece contener la respiración, observando cómo la naturaleza expresa su antiguo lenguaje de selección y perpetuación. Las hembras, aunque carecen de cuernos, poseen una belleza sobria y una fortaleza admirable. Son las encargadas de excavar la tierra húmeda y depositar sus huevos en lugares donde las larvas puedan alimentarse con facilidad. Cuando nacen, las crías se sumergen en el suelo y comienzan su vida en la oscuridad, alimentándose de madera podrida y raíces. En ese mundo subterráneo, el tiempo transcurre de otro modo, y las larvas, de cuerpo blanco y curvado, pasan meses o incluso años preparándose para emerger como adultos. Cada transformación es una historia de paciencia y perseverancia, un testimonio de la ingeniería perfecta que la evolución ha labrado a lo largo de millones de años. Durante las noches cálidas, cuando las estrellas se reflejan en las gotas de rocío y los sonidos del bosque forman una sinfonía ancestral, los escarabajos rinoceronte alzan el vuelo. Su zumbido grave rompe el silencio, como un motor en miniatura que vibra en la espesura. A pesar de su tamaño y peso, vuelan con sorprendente destreza, atraídos por la luz o el olor de la fruta madura. Este vuelo, aunque breve, es un recordatorio de que incluso los seres más pesados pueden alcanzar el cielo si la naturaleza así lo dispone. En esos momentos, el escarabajo se convierte en un símbolo de poder contenido, de equilibrio entre la fuerza y la gracia. Su aspecto intimidante ha fascinado a los pueblos indígenas y a los naturalistas por igual. En algunas culturas se lo considera un emblema de coraje, un espíritu protector de los bosques que guarda los secretos de la tierra. Y no es difícil entender por qué. Su sola presencia evoca respeto. Pero más allá del mito, su existencia nos enseña una lección esencial sobre la interdependencia. Sin estos escarabajos, la materia orgánica se acumularía, los suelos perderían su fertilidad y la cadena de la vida se debilitaría. Detrás de su apariencia ruda, el escarabajo rinoceronte es un cuidador silencioso del planeta. Un jardinero oculto que mantiene el ciclo de la vida en movimiento. Un dato que pocos conocen es que el escarabajo rinoceronte australiano es también una maravilla de la ingeniería biológica. Su cuerno, hueco y liviano, está diseñado para resistir impactos con una eficiencia estructural comparable a la de los huesos de los mamíferos. Estudios científicos han revelado que su diseño natural podría inspirar futuras tecnologías en robótica o materiales resistentes.
En él, la naturaleza ha perfeccionado una obra maestra que combina belleza, fuerza y funcionalidad. Así, cada ejemplar no solo representa un fragmento del ecosistema australiano, sino también una lección de innovación biológica que aún seguimos intentando comprender. Contemplar al escarabajo rinoceronte australiano es contemplar la esencia misma del poder natural. Su presencia en el bosque es una declaración silenciosa de equilibrio, fuerza sin arrogancia, supervivencia sin destrucción. En su andar pausado, en su lucha nocturna, en su vuelo breve pero decidido, este insecto nos recuerda que la grandeza no necesita ruido, que incluso los seres que pasan desapercibidos bajo nuestros pies sostienen con su trabajo invisible la vida de todo un continente. Protegerlos no es solo un acto de amor hacia la naturaleza, sino un compromiso con nuestra propia existencia, porque en la selva australiana, como en todo el planeta, cada criatura tiene una historia que contar, una misión que cumplir y una belleza que merece ser celebrada. En los rincones húmedos de los bosques tropicales australianos, donde la noche se viste de sombras y la vida se desliza silenciosa entre hojas caídas, surge una criatura tan antigua como la misma tierra. La cucaracha australiana, Periplaneta australisiae. Con su cuerpo brillante, de tonos castaños y rojizos, se mueve con la elegancia discreta de quien ha sobrevivido a los cataclismos del planeta. Sus alas, largas y delicadas, parecen barnizadas por el fuego del atardecer, y sus antenas finas, siempre inquietas, rastrean el aire como si leyeran los secretos del entorno. Aunque su nombre pueda despertar recelo en muchos, esta especie es una verdadera maestra de la adaptación, un ser que encarna la esencia misma de la supervivencia en uno de los ecosistemas más complejos del planeta. Bajo la espesura de los manglares, entre los troncos huecos y la hojarasca húmeda, la cucaracha australiana lleva una vida oculta, alejada del ojo humano. Es nocturna por naturaleza, amante de los espacios templados y de los refugios donde la humedad se aferra a la madera. Su cuerpo, perfectamente diseñado, le permite moverse con rapidez y precisión por los terrenos más difíciles, deslizándose por grietas estrechas o trepando superficies verticales con la misma facilidad que un felino escala un árbol. En el silencio de la noche, su presencia pasa desapercibida, pero su labor es fundamental. Al alimentarse de materia orgánica en descomposición, esta cucaracha contribuye a limpiar el bosque, transformando los restos en nutrientes que alimentarán nuevas formas de vida. Es, sin saberlo, una recicladora natural, un eslabón invisible en la cadena del equilibrio ecológico. Cuando la oscuridad se cierne sobre los paisajes tropicales, la cucaracha australiana sale de su escondite con una cautela casi felina.
Su andar ligero y su capacidad para percibir las vibraciones del suelo la convierten en una criatura de reflejos asombrosos. Se alimenta de todo lo que la naturaleza le ofrece: hojas marchitas, frutas caídas, cortezas húmedas o restos animales. Su dieta flexible no solo le ha permitido sobrevivir, sino prosperar en entornos donde otros insectos sucumben. Allí donde hay vida y descomposición, ella encuentra su lugar. Su papel, aunque muchas veces incomprendido, es vital. Transforma la muerte en vida, el desecho en renovación. Cada fragmento que consume se convierte en una contribución silenciosa al ciclo perpetuo del bosque. Su anatomía es una obra maestra de la evolución. Su exoesqueleto, resistente y flexible, protege sus órganos vitales mientras le permite moverse con una agilidad que desafía las leyes de la física. Puede correr, volar cortas distancias y esconderse en un parpadeo. Sus antenas largas y segmentadas funcionan como sensores ultrasensibles que le permiten detectar cambios mínimos en el ambiente, desde el olor de un fruto hasta el movimiento de un depredador. Pero su verdadero poder radica en su capacidad de resistencia. Puede sobrevivir días sin alimento, soportar variaciones extremas de temperatura y resistir heridas que serían mortales para otros insectos. Es, en esencia, una superviviente que carga en su ADN la memoria de millones de años de evolución. Diferente de la percepción negativa que suele acompañar a su especie, la cucaracha australiana no busca invadir los hogares humanos. Prefiere la libertad de los bosques, los jardines húmedos y los espacios donde la naturaleza aún conserva su pulso original. En su entorno natural, su presencia es sinónimo de salud ecológica. Donde ella prospera, la descomposición sigue su curso y los nutrientes retornan a la tierra. Observarla con detenimiento, su color ámbar, el brillo de sus alas, la suavidad de sus movimientos, revela una belleza oculta, una estética que solo la naturaleza puede concebir en su infinita paciencia. Si el ser humano aprendiera a mirar más allá del prejuicio, descubriría que incluso en los insectos más temidos hay una historia de equilibrio y propósito. Durante la época de reproducción, la cucaracha australiana deposita sus huevos en cápsulas cuidadosamente escondidas en lugares protegidos del sol y la lluvia. De esas pequeñas estructuras surgen ninfas, que aunque diminutas, ya poseen la esencia de la especie, curiosas, rápidas y resilientes. Su desarrollo es gradual, pasando por múltiples mudas antes de alcanzar la madurez. Cada etapa es un recordatorio del milagro de la transformación, un proceso que refleja la persistencia de la vida en su forma más pura. Incluso en la oscuridad de la tierra, donde la luz no llega, el ciclo continúa, impulsado por una energía que no necesita testigos para existir. Pocos saben que la cucaracha australiana, pese a su reputación, ha despertado el interés de los científicos por su fisiología extraordinaria. Su sistema nervioso ha sido estudiado para entender mejor la capacidad de regeneración y resistencia de los tejidos vivos. Además, sus hábitos de limpieza, demuestran una conducta meticulosa que pocos imaginarían.
Se asean constantemente con sus patas, eliminando el polvo y los residuos que podrían afectar sus antenas o su respiración. Es un ejemplo de precisión biológica, un engranaje perfecto dentro del vasto mecanismo de la vida terrestre. En el corazón de Australia, entre la humedad del bosque y la serenidad del amanecer, la cucaracha australiana cumple su papel sin pedir reconocimiento. Su existencia nos recuerda que la vida no siempre se presenta en formas espectaculares o coloridas. A veces se manifiesta en lo humilde, en lo discreto, en lo que muchos evitan mirar. Sin ella y sus semejantes, el mundo sería un lugar cubierto de desechos, un espacio donde la renovación no tendría sentido. Cada paso de esta criatura, cada fragmento que consume, es una contribución silenciosa al equilibrio de la Tierra. Y es ahí, en ese gesto invisible, donde reside su verdadera grandeza. Porque incluso los seres que más tememos son en realidad guardianes de la vida, artesanos anónimos del renacer del planeta. En los campos dorados de Australia, donde el sol se posa con ternura sobre las flores silvestres y el aire vibra con el murmullo de la vida, revolotea una viajera diminuta pero esencial. La abeja europea, Apis mellifera. Su cuerpo, cubierto de un fino terciopelo dorado y negro, parece absorber la luz del amanecer mientras danza entre los pétalos de eucaliptos, acacias y tréboles. Allí, en el corazón del paisaje australiano, su zumbido no es solo un sonido, sino una melodía ancestral que marca el pulso del planeta. Estas abejas, incansables y precisas, se mueven como pequeñas almas aladas que unen la tierra y el cielo, recordándonos que la belleza de la naturaleza también se mide en gestos diminutos, en vuelos que parecen suspiros, y en la vida que florece gracias a su trabajo silencioso. Cada abeja europea es una obrera del equilibrio, una pieza perfecta en el complejo engranaje de la naturaleza. En los prados verdes se las puede ver desde temprano cargando en sus patas diminutas el oro del mundo, el polen. Su jornada es larga, repetitiva, y sin embargo en ella hay poesía. Con precisión matemática, visitan flor tras flor, recolectando néctar que luego transformarán en miel, ese milagro dorado que ha alimentado civilizaciones enteras. Pero más allá del alimento, su labor tiene un propósito aún mayor, la polinización. Gracias a ellas, los árboles fructifican, los campos se llenan de color y la vida continúa su ciclo inquebrantable. Sin las abejas, el silencio se apoderaría de los campos y el mundo perdería gran parte de su esplendor. Dentro de la colmena, el universo de la abeja europea se transforma en una sinfonía de orden y cooperación. Miles de individuos trabajan al unísono, guiados por un propósito común que trasciende el individuo. Allí, en la penumbra tibia del panal, las abejas construyen con precisión arquitectónica sus celdas hexagonales, un diseño perfecto que maximiza el espacio y la eficiencia. La reina, madre de todas, permanece en el centro depositando huevos que asegurarán la continuidad de la colonia.
A su alrededor, las obreras alimentan las larvas, limpian, ventilan y defienden la entrada con disciplina militar. No hay desorden, no hay egoísmo, solo la sabiduría colectiva de un organismo que funciona como un solo ser. En ese microcosmos vibrante se esconde una lección profunda sobre la cooperación y la armonía. El vuelo de la abeja europea es una danza que desafía la lógica. A pesar de su pequeño tamaño y de unas alas que parecen demasiado frágiles para sostener su cuerpo, logra desplazarse con una elegancia que raya en lo imposible. Estudios científicos han demostrado que su vuelo combina fuerza, coordinación y un sentido del equilibrio digno de una obra maestra de la ingeniería natural. Pero lo que más asombra no es su capacidad física, sino su inteligencia. Estas abejas son capaces de comunicarse mediante una coreografía precisa conocida como la danza del meneo, en la que una obrera indica a las demás la dirección y distancia exacta de una fuente de alimento. Es un lenguaje sin palabras, transmitido con el cuerpo, que demuestra que incluso en el reino de los insectos, la cooperación y el conocimiento son formas de amor. En los paisajes australianos, donde la flora nativa ha aprendido a convivir con este visitante europeo, las abejas han encontrado un nuevo hogar. Polinizan desde los cultivos de almendros hasta las flores silvestres del interior árido. Sin embargo, su presencia también ha planteado dilemas ecológicos, pues a veces compiten con las abejas nativas por los mismos recursos. Pero la naturaleza, sabia y paciente, busca su equilibrio. Allí donde la abeja europea se posa, la vida se reorganiza, adaptándose, mezclando lo antiguo y lo nuevo. En cada vuelo entre flores, en cada gota de néctar recolectada, hay una historia de coexistencia, una prueba de que incluso las especies foráneas pueden encontrar un lugar en el vasto tapiz de la biodiversidad. Siempre que el ser humano actúe con respeto y conciencia. El néctar que recolectan se convierte en miel, esa sustancia dorada que ha sido símbolo de dulzura, salud y divinidad desde tiempos inmemoriales. Dentro de la colmena, las abejas evaporan el agua del néctar batiendo sus alas hasta convertirlo en una esencia concentrada, pura y eterna. Cada gota encierra el trabajo de miles de vuelos, la memoria de miles de flores y el esfuerzo incansable de toda una comunidad. La miel no es solo alimento, es una ofrenda de la naturaleza, un recordatorio tangible de lo que la cooperación y el equilibrio pueden lograr. Observar este proceso es contemplar una alquimia viva, donde el sol, la flor y el insecto se funden en un mismo propósito: crear vida a partir de la vida. En las ciudades abrasadas por el sol, entre los aromas cálidos del verano y el eco metálico de los techos australianos, vuela una sombra diminuta que acompaña a la humanidad desde sus primeros días. La mosca doméstica. Es una presencia que pasa inadvertida para muchos, pero que ha aprendido a sobrevivir en cada rincón donde el hombre deja huella. Su vuelo es ligero y errático, un vaivén de alas transparentes que relucen con tonos plateados bajo la luz del día.
Su cuerpo, gris oscuro y cubierto de finos pelillos sensoriales, refleja una perfección anatómica en miniatura. En medio del bullicio urbano, donde el asfalto reemplaza la hierba y las paredes retienen el calor, la mosca doméstica se mueve como si el mundo entero fuera su hogar. Nacida de los residuos y moldeada por el calor, su ciclo de vida es una danza acelerada del tiempo. La hembra deposita sus diminutos huevos blancos en materia orgánica en descomposición, un trozo de fruta, estiércol o restos de comida, sabiendo que allí la vida encontrará alimento y protección. En apenas un día, las larvas emergen y comienzan a alimentarse vorazmente, transformando la muerte en energía, el desperdicio en movimiento. Es un proceso silencioso pero vital, pues sin estos diminutos recicladores, los ecosistemas urbanos estarían cubiertos de desechos. La mosca doméstica, a pesar de su fama indeseable, cumple una función esencial: limpiar lo que otros abandonan. Su cuerpo, pequeño y frágil a simple vista, encierra una complejidad admirable. Sus ojos compuestos, formados por miles de facetas, le permiten percibir el mundo con una precisión que el ser humano apenas puede imaginar. Cada movimiento de su entorno se descompone en destellos, haciendo que su tiempo se perciba casi a cámara lenta. Es por eso que resulta tan difícil atraparla. Mientras nuestra mano se mueve en segundos, ella percibe cada gesto como una secuencia infinita de advertencias. En ese universo de reflejos y microinstantes, la mosca danza entre lo visible y lo invisible, un fantasma de alas zumbantes que domina el aire con una maestría evolutiva incomparable. Aunque no caza como un depredador feroz, la mosca doméstica ha desarrollado un modo de supervivencia que roza la genialidad. Su aparato bucal no está diseñado para morder, sino para absorber líquidos. Con su lengua esponjosa, disuelve y succiona los nutrientes de casi cualquier sustancia orgánica, convirtiendo el desperdicio humano en energía vital. Allí donde el ser humano ve suciedad, ella ve banquetes. En granjas, basureros y cocinas, cumple un papel ecológico que muchos ignoran: transformar lo que sobra en sustento para una red de vida más amplia. Es la pequeña obrera del desequilibrio, la que convierte el caos en ciclo. En los amaneceres de los suburbios australianos, las moscas se posan en ventanas, mesas y hojas, calentando sus cuerpos en los primeros rayos del sol. No construyen nidos ni colmenas, su refugio está en la inmediatez del entorno, bajo una piedra, entre la sombra de una caja o en el interior de una botella vacía, encuentran la seguridad suficiente para reproducirse. Son maestras del aprovechamiento, criaturas que viven en el límite de lo posible, adaptándose a cada condición que el mundo moderno impone. Su habilidad para prosperar allí donde otros insectos perecen es una muestra de la extraordinaria plasticidad de la vida. Pocos saben que la mosca doméstica no solo viaja con nosotros, sino gracias a nosotros. Desde los primeros asentamientos humanos, ha recorrido continentes ocultándose entre nuestras pertenencias, siguiendo el rastro del alimento y el calor. Es un espejo involuntario de nuestra civilización. Donde hay vida humana, hay moscas. Han acompañado a los exploradores, a los agricultores, a las ciudades que crecen y a los pueblos que desaparecen.
Son testigos del paso del tiempo, de las costumbres y de la evolución misma del hombre. Y aunque muchas veces la vemos como una molestia, su existencia está entrelazada con la nuestra de forma inseparable. Pero su presencia también es un recordatorio de equilibrio. Su papel en la naturaleza es doble. Por un lado, ayuda a reciclar y mantener limpio el entorno. Por el otro, puede convertirse en transmisora de enfermedades si los ecosistemas humanos pierden su orden. La mosca doméstica no es el problema, sino el síntoma. Su abundancia revela la huella que dejamos, los desechos que producimos, el exceso que ignoramos. Si abundan, es porque nosotros también lo hacemos sin medida. Y en esa relación simbiótica y tensa, la naturaleza nos muestra que toda acción tiene su respuesta. En su vuelo breve, la mosca doméstica encierra la lección más profunda. La belleza puede habitar en lo cotidiano, y la vida, incluso en lo más diminuto, cumple un propósito. Si el ser humano aprendiera a observarla sin desprecio, descubriría en ella una maestra de la adaptación, una sobreviviente de siglos, una alquimista del desperdicio. En los rayos dorados de la tarde, cuando una mosca se posa sobre una hoja o sobre una sombra en movimiento, no solo vemos un insecto, sino el reflejo de un equilibrio que la naturaleza insiste en mantener, aun cuando nosotros lo olvidamos. En los jardines húmedos, donde el rocío se aferra a las hojas y el aire parece un suspiro de cristal, surge una criatura que parece nacida del mismo aliento del amanecer. La mariposa transparente. Sus alas, tan delicadas que dejan pasar la luz, parecen fragmentos de un sueño suspendido en el aire. En ellas la naturaleza renuncia al color para crear un milagro de invisibilidad. No hay pigmento que interrumpa su pureza, solo una fina red de venas que la sostienen, como si el viento la dibujara con sus propias manos. En esos parajes australianos, entre flores vibrantes y sombras fugaces, esta mariposa se desliza como un secreto que la selva murmura, una joya invisible que encarna la elegancia del silencio. Su cuerpo es delgado y oscuro, cubierto por una textura aterciopelada que contrasta con la transparencia etérea de sus alas. Cada una de ellas está bordeada por un sutil tono ámbar, casi imperceptible, que se enciende bajo la luz del sol como si el fuego del horizonte la tocara al pasar. En lugar de destacar por su colorido, la Greta Otto confía en su capacidad para desaparecer. Su invisibilidad parcial no es un capricho estético, sino una obra maestra de la evolución. Al volar entre flores y hojas, se vuelve parte del entorno, imposible de distinguir para los depredadores. Su belleza radica en lo que no se ve, en la magia de lo intangible, en la danza de lo efímero. Habita en los bordes de los bosques tropicales y en los claros húmeros donde la vida florece sin pausa. Prefiere los lugares donde el sol se filtra suavemente entre las copas de los árboles, creando un mosaico de luz y sombra que amplifica su don natural. Allí,
Entre los aromas dulces del néctar y el zumbido de otros insectos, la mariposa transparente despliega su vuelo lento y sereno. No es una viajera incansable, sino una observadora. Se posa sobre las flores con la delicadeza de una caricia, y su presencia pasa inadvertida incluso para los ojos atentos. En un mundo donde todo busca ser visto, ella eligió el camino opuesto: existir sin llamar la atención. Su dieta se compone del néctar de flores silvestres, especialmente aquellas con corolas estrechas y colores pálidos, que parecen compartir con ella la modestia. Con su espiritrompa, una lengua en espiral que desenrolla con precisión, extrae el néctar gota a gota, como quien saborea el alma de las flores. Pero hay algo casi ritual en su forma de alimentarse. No se lanza al exceso, no disputa el territorio, simplemente espera su momento. Su modo de vida es un recordatorio de que la naturaleza premia la calma y la discreción tanto como la fuerza y la velocidad. En su aparente fragilidad hay sabiduría, una forma de supervivencia basada en el arte de no ser vista. En el mundo de los depredadores, la mariposa transparente ha convertido su cuerpo en un espejo del entorno. Las aves que sobrevuelan los campos y los reptiles que acechan entre las hojas rara vez logran verla. Cuando el viento sopla y las ramas se mecen, su silueta desaparece en el juego de luces y sombras, como si la naturaleza misma la protegiera. Incluso los humanos, al observarla, dudan de su existencia. Parece un espejismo que flota por entre los árboles, una ilusión óptica que desafía la realidad. Es la prueba viviente de que la naturaleza no necesita imponerse con colores para ser majestuosa. A veces, basta con dejar que la luz haga su trabajo. Pocos saben que el secreto de su transparencia está en la estructura microscópica de sus alas. En lugar de estar cubiertas por las escamas típicas de las mariposas, las suyas poseen una superficie irregular que dispersa la luz y evita el reflejo. Esta ingeniería natural, tan perfecta como silenciosa, ha inspirado a científicos de todo el mundo para crear materiales antirreflectantes y nuevas tecnologías ópticas. Así, un pequeño insecto, casi invisible, se convierte en maestro de la innovación humana. La Greta Otto nos enseña que los mayores avances pueden provenir de los seres más delicados, de aquellos que viven al margen de nuestra atención. En la temporada de apareamiento, la mariposa transparente no solo busca perpetuar su especie, sino también dejar una estela de belleza invisible en el aire. Los machos realizan vuelos circulares alrededor de las hembras, desplegando una danza tan sutil que parece escrita por el viento. Tras la unión, las hembras depositan sus huevos en hojas tiernas de plantas solanáceas, donde las futuras orugas comenzarán su silenciosa transformación. Este ciclo de vida que transcurre entre la discreción y la metamorfosis simboliza la renovación constante del bosque. Cada nueva generación es una promesa de continuidad, una nueva sinfonía de alas translúcidas bajo el sol austral. Contemplar a la mariposa transparente en su hábitat es presenciar el milagro de lo invisible.
En un mundo saturado de ruido y color, su vuelo discreto nos recuerda que la verdadera belleza no siempre necesita ser mostrada. Ella es la metáfora perfecta de la pureza y la armonía, un reflejo de la naturaleza en su estado más espiritual. Tal vez su lección más profunda sea esta: no todo lo hermoso se ve y no todo lo frágil está condenado a desaparecer. La Greta Otto, con su danza de cristal entre la vida y la luz, nos invita a mirar más allá de lo evidente, a entender que la transparencia también es una forma de existir con dignidad, equilibrio y misterio. En el corazón de Australia, donde el tiempo parece suspenderse entre el viento y la arena, los insectos continúan su danza eterna, silenciosa pero vital. Cada uno de ellos cumple un papel que, aunque invisible a simple vista, sostiene el equilibrio de todo un continente. Han sobrevivido a tormentas, incendios y sequías, adaptándose con una sabiduría que solo la naturaleza conoce. En su aparente fragilidad reside una fuerza inquebrantable, una lección profunda sobre la resiliencia, la cooperación y la armonía con el entorno. Si aprendemos a observarlos con el asombro que merecen, descubriremos que los insectos no son simples criaturas diminutas, sino los latidos más antiguos y constantes de la vida en la Tierra. En cada zumbido, en cada aleteo, en cada destello de color bajo el sol australiano, hay un recordatorio de que la belleza y la perfección no siempre se encuentran en lo grandioso, sino en lo pequeño, en lo esencial. Protegerlos es proteger el futuro, el nuestro y el del planeta que compartimos. El destino de estas diminutas maravillas depende de nuestras decisiones. Cada acción que tomamos, cada árbol que cuidamos, cada jardín que respetamos, cada rincón natural que preservamos, contribuye a mantener vivo el pulso de la Tierra. Los insectos son los guardianes silenciosos del equilibrio ecológico, los arquitectos invisibles de la vida. Cuidarlos es cuidar de nosotros mismos. Es momento de mirar con respeto lo que alguna vez pasamos por alto y de reconocer que sin ellos el mundo perdería su ritmo, su color y su alma.